la parte de verbo porque la hermenéutica va a tener que pasar también por lo que es la palabra, ¿sí? Lo que es verbalizar. El verbo sugiere que el evento visual o el acto de la visión es un objeto. Y él surge que la imagen visual es un objeto también, pero fugitivo, fugaz, subjetivo. Es aquí donde la oposición que ha habido entre el lenguaje y la imagen, la palabra y la cosa, la imagen y el texto, aparece constantemente en las disyuntivas que tienen que entablar lo que se habla, lo que se verbaliza, lo que se escribe, lo que se muestra en la imagen. Esa separación, oposición y esa interrelación es la que nos interesa, ¿sí? Constante aparición y autores y formas filosóficas que la irán de abordar es parte también del interés cultural y lo que constituye una dimensión muy importante de la cultura. A este libro que me refiero para darle contexto es este libro, y algo que también señala en cuanto a la preocupación hermenéutica que ella señala es un tanto de la sospecha, ¿no? Ya que cualquier espacio, incluso espacio hegemónico, sea la escuela, la iglesia, el museo, las agencias de publicidad, la revista Milenio, el periódico, también cualquier espacio que ustedes elijan, no es criticar en ninguna, cualquier espacio como estos y cualquier también condición de vídeo que hoy nos abre también un panorama igual de complejo sobre qué interpretar y a qué medios nos referimos, es que todas ellas van a reclamar una hermenéutica de la sospecha, dirigida a los remanentes del positivismo, a los estudios de la cultura visual, a veces obsesionados por un esencialismo visual. Creo que esa es una de las disyuntivas bien importantes a la hermenéutica a la que vamos a dirigirnos, que no es la hermenéutica de otras épocas, ¿no? Y de otros autores, ¿no? Y de otras, digamos, líneas filosóficas a las que nos vamos a ir adentrando posteriormente. ¿Qué es entonces la hermenéutica de la imagen? Más allá de que lo lingüístico y la dimensión de cómo, esta dimensión lingüística de cómo ha sido señalada, qué es la hermenéutica, más allá que parece que surge de Hermes, ¿sí? Y su forma de interpretar y entender y no entender a los dioses griegos, más allá de ello es que la hermenéutica como un arte de interpretación de la transformación, y es la parte que más nos interesa, no solamente como lo contemplativo y lo que queda en esa verbalización de lo contemplativo, es que una vez que nos vamos percatando que el acto de mirar está anclado al cuerpo, es profundamente impuro, está inherentemente encuadrado en un contexto, en una cultura, ¿no? Ahí está parte de esta forma de sitiar que ha buscado la hermenéutica a manera de un círculo para sitiar la interpretación. ¿Cómo le damos un contexto interpretativo a algo? Que no solamente sea lo que miro y lo que me parece que es, de una manera también individual e importante para mí, pero cuando esa interpretación tengo que compartirla y llevarla hacia un escenario en donde esta va a ser leída, ¿no? Visualizada, interviene en o con la imagen, esta tiene otra problemática, es una perspectiva distinta, ¿sí? Es ahí donde, si regresamos a la anterior, a partir de un giro icónico, y me refiero además a este autor alemán, porque nos ayuda para entender el ensamble, es así académico, un tanto de decir dónde proviene una nueva hermenéutica. A través de entender un giro icónico, es decir, cómo lo lingüístico, lo que se escribe, lo que demarca ese régimen de resultado de realidad, porque está escrito, porque lo dice la palabra. ¿Qué sucede cuando este tiene una evocación icónica, una referencia entre lo que se parece y en qué se parece, con qué lo identificamos y a qué lo identificamos como identidad? Hoy para nosotros es importantísimo, porque vivimos en la era de los íconos y los emoticonos y la diversidad icónica. Esa es la parte que nos interesa, ¿seguimos? Entonces, una hermenéutica de la imagen se va a adherir a una filosofía en la que formas de conocimiento y formas de experiencia se busquen
tanto lo concreto como lo particular, y un logos propio, es decir, no un discurso únicamente un discurso de la verdad, o únicamente una verdad histórica a la que Gadamer se refería. Bien importante igual al tratar de comprender que la estética tiene que ser hermenéutica. Entonces en él hay un primer giro lingüístico y acercamiento hacia el arte de las imágenes para la interpretación hermenéutica, en la que ésta pueda determinar de lo que se dice y lo que se es, cuál es el sentido que esto tiene, y no solo una impresión meramente subjetiva. Entonces, Bock va a ir colocando una serie de elementos que pueden ser parte de una crítica de la imagen. En una era donde la crítica ya no es la crítica, donde la teoría crítica ya no es la teoría crítica del siglo XX, donde lo crítico a veces se vuelve simplemente el cual Dios romano muera o viva el video, no pasa nada, nadie se lo come los leones ni esto, nada más hay un recurso que no. ¿Sí? Cuando esta ponderación de estos signos y estos elementos icónicos se van adhiriendo y anidando, piensen así como un árbol y una serie de aves donde tienen que convivir y anidarse, es un poco lo que ha sucedido. El periódico anidado bajo otras condiciones distintas a lo que es el diario escrito. Algo bien importante que nos va a decir Bock: las imágenes siempre se sustentan en sustratos materiales. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viendo? La metafísica. Así como le dijo Heidegger, lo posible para su interpretación. Con las imágenes establecen una diferencia que se activa como contraste visuales. Pero estará de por medio, digamos, Mauricio, que está también analogía. Se parece, y si algo nos muestra de manera muy peculiar el universo digital, ¿no? y la colisión también de la imagen red con la imagen mundo, es que muchas cosas se pueden parecer a otras. Y si hay algo bien interesante para lo que queríamos analogía o lo que va a hacer o se opone con una diferencia. Es decir, estamos viendo que van a ir apareciendo poco a poco un problema de las reglas. Por eso, tanto eso que les señalaba sobre la visión anclada al cuerpo, Bock me va a decir, bueno, es que el ojo y otras actividades sensoriales están en el cuerpo humano. Y esto es también tan interesante, otra concepción también en la imagen, ¿no? Que también aparece en la expresión lingüística, ¿no? La imagen verbal, la imagen sonora. La imagen más potente en el sentido antropológico, la que se sitúa en el cuerpo. Las imágenes son al mismo tiempo conceptos, es decir, como cosa hay que determinar qué es lo que es, porque si algo también está en las normativas para una semántica de imagen, es que todo parece imagen. ¿Qué no es imagen? Aquí encontramos una posición para quien haya visto el cuadrado de Riemann, se puede seguir utilizando, ¿no? ¿Cuáles suponen? ¿Cuáles serían? ¿Sí? La semántica sigue siendo también un recurso importante para ese traslado de elementos del signo. No están improvisto de ellos. La retórica misma también, pero la hermenéutica no se puede quedar en una semiótica, no se puede quedar en una retórica, sobre todo elementos a veces compuestos casi de forma exquisita para analizar a veces lo publicitario, que es lo que a veces se ha redoblado una retórica última. ¿No? La hermenéutica tiene que ir hasta qué produce sentido, por qué se establecen elementos lógicos. Señalando también que hay cosas que no va a poder señalar, es decir, la hermenéutica de la imagen visual va a comprender su límite, algo que quizás la otra hermenéutica no tenemos que comprender, ¿sí? Habría que llegar a un universal y al problema de la verdad. Entonces, de aquí se trata de la relación de sentido, nos dice Bock. Entonces, el tiempo se convierte en la categoría central de la imagen. Vean qué interesante el tiempo. Y no solamente el tiempo de la imagen, cuánto dura el video, cuánto dura el GIF, ¿no? Sino también el tiempo que ocupamos y el tiempo que ocupa la imagen o el tiempo que señala la imagen de una época
de otra, pero que aparece ante nosotros para una interpretación y una función de esa interpretación. Entonces, aquí aparecen algunos puntos críticos que están de por medio, los sustratos materiales. Estos sustratos materiales nos hacen ver que si pensáramos que una pantalla no es un sustrato material, pues lo es, ¿no? La podemos tocar, ¿no? Hoy todos los niños casi cuando nacen ya sacan el dedo, ¿no? Buscando el chocolate, casi con esa que, pero muy pequeñitos, todos quieren hacer, toda televisión, toda pantalla que hacen tocarla, ¿sí? Y pues claro, ya también William Husserl, alguien nacido en la antigua Checoslovaquia, pero muy cercano a Latinoamérica porque creció en Brasil, ya señalaba que desde las imágenes técnicas se han pensado también desde el telégrafo y desde querer tocar para mandar un mensaje. Esta condición lumínica, podemos decir así, opone también algo muy peculiar en el sustrato de la imagen, en lo lumínico, cuando hablamos de la luz y la aparición digital, pero cuando hablamos también del sustrato de la impresión y el sustrato como un problema también de la materialidad de esa imagen, nos ocupamos de una manera entonces muy particular cuando vamos a señalar si ese sustrato de la imagen es el propio cuerpo pintado, tatuado, es la propia tierra a la que se adhiere pixeladamente, ¿no? Digitalmente, el problema de la imagen, ¿no? El pixel y el dígito están desde la tierra que se colorea y no solamente el pixel digital. ¿Por qué? Porque está también construida bajo punto. Y esto nos hace entonces diferenciar o establecer a qué señalamos analogía y qué es diferencia cuando vamos a interpretar una imagen. Esto habla también que el campo visible implica límites, pero también implica evocar lo no visible. Esto es bien interesante. ¿Cómo se evoca lo no visible? Y si algo evoca lo no visible, son algunas formas de imagen muy particulares que están involucradas con el sonido. Por supuesto, el cine. Lo que aparece es lo que no está, porque está en el sonido. Estos ensambles, estos continuos, son entonces muy interesantes para la hermenéutica de la imagen, porque voy encontrando entonces cómo esta imagen se vuelve comprensible o entra en un sentido por el sonido y por la incorporación de otros elementos que pueden ser mucho más densos en el proceso, como lo es por ejemplo danzar, como lo es por ejemplo invadir de olor, ¿sí? Y evocar. Esto no es ajeno a una hermenéutica de la imagen visual. Podemos pensar que más bien una hermenéutica de pronto creía que no tenía que comprometerse o incluirse en estas preocupaciones interpretativas, que estas eran de otra índole, que tenían que ir únicamente al mito, que tenían que únicamente ir hacia ciertas demarcaciones del problema de la cultura. Entonces, lo que aquí estamos viendo que la hermenéutica de la imagen visual va a tener que comprender esos otros lados, ¿no? De una semiósfera, de una serie de armados de signos y de su continuo. ¿Qué hace que un signo visual sea un signo, se ensamble completamente, se una a un signo sonoro, un elemento verbal? Eso es lo que hace interesante el video hoy en día. Entonces, ver que nuestra imagen cuerpo es también cómo se percibe, se recibe y se interpreta. Ahí está este problema que estamos señalando. La cosa proceso va a preguntar qué es la imagen o qué quiere la imagen. Más allá de, no tanto así como irle a preguntar hacia el cuadro o tocarle ahí a la pantalla, a ver si me contesta. No en el sentido inmanente de la imagen, sino sí en el sentido de qué es lo que se quiere de esa imagen, qué función tiene. Es reencontrar incluso la función de imágenes que habían del pasado, que creíamos únicamente abandonadas o atesoradas en un museo. De ahí lo que podemos comprender mejor por qué Miekeval también está observando estas hegemonías, estas condiciones también de las políticas de la mirada, ¿no? En donde ahí se podrán encontrar los puntos críticos muy puntuales, ¿sí? Las categorías de la imagen que van a pedir también un orden del discurso. Desde preguntar qué es la imagen, esto hace ver también que esta, al estar involucrada en una imagen medio, determinamos el problema del contexto. ¿Por qué? Porque ese contexto va a ser efímero y está delimitado mejor únicamente por el hipertexto. Y no puedo pensar que
cierto video que aparece en Facebook que implica un contexto totalmente. Más bien, ¿cómo puedo hacer de ello un contexto? Porque justamente lo que desaparece en la digitalidad y el universo red son los elementos y la manera, los elementos del tiempo de la imagen, la noción de espacio, la noción de tiempo y la contextualidad. Estos se vuelven volátiles, se vuelven cuánticos, digámoslo así, ¿no? Y es ahí entonces donde se requiere una estrategia de conocimiento y de entendimiento de qué hermenéutica de la imagen puede limitar esos problemas de contexto. ¿Seguimos? Hace una hermenéutica de la imagen, ahora sí vamos. Aquí pone muy en énfasis aspectos que involucran tanto estos puntos críticos que bien pueden demarcarse o delimitarse. ¿Qué implica una imagen materia? ¿Qué implica el film en sentido del cine contemporáneo, del real cinema, como el quieran llamar, del video, del GIF? ¿Qué implica la e-image? ¿Qué implica cuando aparece una imagen en internet y quiero interpretarla? Entonces, esta implicación en donde una lógica verbal tiene que ya no oponerse a una lógica de la imagen. ¿Y qué será esta lógica? Sobre todo cuando aparece este término aristotélico, por excelencia, no implica una totalización o una universalidad de la razón, no, sino como un contexto, el contexto de la interpretación, el contexto o el marco de los elementos para que se van a considerar para determinar esa lógica, van estableciendo, decíamos, por un primer momento, una relación del sujeto y el predicado. ¿Qué es lo que dice? Ahí, en esa verbalización está, en esa exposición de lo verbal, estaría la retórica, estaría también el cómo se dice, el logotio, muchos elementos que involucran la noción de verbo, cómo lo decimos y a quién lo decimos. Si únicamente se quedara en el problema lingüístico o hermenéutico, entonces, pues, la condición del logos verbal, lo que se dice, lo que predica y qué marco lo hace verdadero, sería aquella hermenéutica anterior a nuestro siglo. Y si algo puede retomar nuestro siglo a través también de autores como estos, no solamente por los autores, sino llevarlo justamente a una práctica interpretativa, es lo que va a generar también un problema, entender el problema de la experiencia visual. Porque si algo entendemos, estamos inmersos en una muy compleja experiencia visual, ¿no? De una manera también muy peculiar en que la señalamos verbalmente, ¿sí? Porque a veces lanzamos un mensaje de voz, ¿no? Vean, lo que les estoy señalando es desde lo cotidiano hasta lo que es hacer una interpretación, ¿no? Bajo una función bien importante y un compromiso, pues como el que nos hablaba nuestro ponente anterior, ¿no? Que implica decir o colocar tal comentario en la red. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, la analogía y medio implica una semejanza, quizá una problemática de esa semejanza, si estas son por una diferencia de medio. ¿A qué se parece o qué es lo que aparece que hace semejante a lo que se señala? Y otra bien importante, la que va a señalar Bohem, es las diferencias y la identidad. ¿Qué lo hace diferente? Por eso él apela más a un problema también perceptual de la imagen visual, es decir, la diferencia. Y no solamente semiótico o retórico en relación a la semejanza, pero está de por medio estos dos aspectos que anteponen una problemática a la que hay que determinar con todo cuidado. ¿En qué son semejantes? ¿Cómo son semejantes? ¿Y cómo se señala esa semejanza? Y otra, la diferencia y la identidad que esta adquiere. Y ahí es donde está el problema del contexto. Si hay un contexto que tanto el señalar y verbalizar sobre la imagen, que es a lo que se refiere a la lógica verbal, cómo verbalizamos con las imágenes y cómo le vamos a dar un orden, no solamente al discurso de lo que se dice, sino el orden a ese sistema de sentido que va encontrando sus propias reglas. Vamos a decirlo así, ¿sí? Como lo decía un autor alemán llamado Erwin Panofsky, quizás en el primer momento hacemos todos una interpretación preicónica y algo que él señalaba como elementos fácticos. Pues así como los estoy viendo, me parece que esto y aquello, ¿qué es lo que vamos a hacer en un principio? ¿Sí? Sin tomar en cuenta ninguna
sin hacer bullying, por favor, sin tomar en cuenta también algo aparentemente de desconocimiento de la imagen, no importa cómo lo señalamos y decimos aquello que también no comprendemos o no reconocemos que es, pero es bien importante hacerlo. Digamos que esto también sigue determinando qué orden va a adquirir una interpretación, aunque primeramente sea de manera espontánea, subjetiva, es perfectamente válida e importante, pero no te puedes quedar en esa primera impresión, por decirlo de alguna manera. Tenemos que darle un orden a esas categorías de la imagen. Ya nos perdió Bogen acerca del tiempo. Entonces, la lógica verbal va a necesitar también uno, no solamente como un sujeto ideal, quien lo dice. Esta condición de sujeto nominal, sintagmático o pragmático se podrá referir a cómo se interpreta, en qué condiciones y en qué momento y bajo qué marco de estos elementos que se van extrayendo de la imagen, de estas observaciones que se van determinando desde la imagen y que tomen en cuenta no únicamente lo que se dice, sino qué se está extrayendo de lo que se dice. Pasamos a la siguiente. El decir que afirma o que niega el sujeto, qué lo complementa o con qué se complementa con la imagen. La imagen como objeto en cuestiones también aparece una pregunta bien importante. ¿Qué la constituye y cómo aparece como imagen? ¿Qué la constituye? ¿Cómo aparece? Esto es algo también bien importante para nosotros cuando el momento también de pasar una imagen a otra, de tomar o considerar estas como imágenes rápidamente, quizás no lo son del todo en qué sentido constructivo. Muchas cosas que señalamos en imagen parecen imagen. Las imágenes se parecen a las imágenes. Ahí está la pregunta, que es una imagen. Entonces, construir la imagen ha implicado una condición material muy peculiar, que a veces la digitalidad la desapareció. Eso es lo que a veces se nos va también a dejar o a quedar de lado. Y queremos tomar también una imagen hegemónicamente cuando queda hegemónica, porque apareció en tal lugar, porque la hizo quien, ¿sí? Y únicamente está en la digitalidad, nos pone también en la ubicuidad. Esta fluctúa y flota, seguirá ahí, pues la podremos ver colocada o estará en algún lugar. ¿Y por qué le puse una hegemonía si de pronto ya no está? ¿Se dan cuenta? Ese es el entorno en el que estamos, fluctuantes, y tenemos que asumirlo así. ¿Por qué? Porque no solamente es la fijeza y la ubicación de una imagen en un lugar, sino que esa también puede fluctuar. Entonces ahí es el cuidado también que imágenes colocar, porque sabemos también su constructo en el sentido de sus características, cómo ha sido constituido. Eso sirve tomar fotografías de una manera muy comprometida con lo que es esa imagen. Eso nos ayuda a dibujar, eso nos ayuda en la tierra, o en la pared sí, pero de la casa, no en el baño o algo así. O bueno, si tiene permiso en la pared. De todo esto sirve porque encontramos la construcción y los constructos de la imagen. Y de ahí entonces determinamos mejor esta pregunta sobre qué la constituye y cómo aparece, es decir, su condición de medio. Entonces, aquí implica también una problemática de medio y significado, es decir, dice Bogen, hay una densidad icónica, algunas imágenes tienen potencialmente muchos elementos, muchas relaciones icónicas, es decir, aquellas a que se refieren a otras imágenes. Una imagen va a referir a otra imagen, ¿sí? Y estas en la necesidad de su aparición y de su aportación hacia algo está una elección adecuada, ya no digamos únicamente para qué imagen va a ir colocada en portada del periódico, digamos también qué voy a publicar en Facebook, si lo veo también de una manera personal esta práctica interpretativa y no solamente en un uso profesional. Lo que le estoy señalando implica la cotidianidad, tanto el uso profesional de las mismas. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos entonces que el medio va a determinar el sentido de su uso verbal, ya que hay un giro importantísimo.
Es decir, no es que las palabras van a maniatar y a decir lo que quieren de esa imagen. Es decir, le hemos llamado a eso ideología. ¿No? Más bien, lo que implica el medio, lo que implica la imagen, es ahí donde van a aparecer, comprender aspectos bien interesantes, como es la naturaleza del lenguaje en el objeto visual. Porque entonces también comprendemos cómo lo señalamos o qué está en el lenguaje, que lo hace además esta forma en la que lo verbal, y esto va para quienes les guste el video, esto va también para cómo verbalizamos, cómo señalamos, cómo se genera un discurso, hasta cómo este discurso pasa a lo escrito. Y efectivamente, ¿qué es lo que va a perder? Una serie de cualidades emocionales de la voz, una serie también de ritmos y tiempos a los que el escrito quizás no va a tener en esta misma tónica. Otra también es que la lógica de la imagen nos va a poner en qué sucede, es decir, la naturaleza del objeto visual. Y en la analogía visual va a estar su problema crítico, pues se parece porque están del mismo tamaño aquí, en la pantalla, pero una mide 2 por 2 centímetros y la otra mide 2 por 2 metros. Pero eso no me interesó cuando las quise analizar o comparar. Pensé que la dimensión no era importante, cosa que algo que es bien importante, lo que aparece, qué tamaño, qué pantallas, pues se va a proyectar, ¿no? Se llama resolución en el sentido técnico. Esto les quiere decir que el entendimiento también de la hermenéutica de la imagen visual nos va a dar también componentes para depurar, para lo que es un uso técnico. Ahí es donde Bohm nos va a apoyar diciendo, bueno, las categorías icónicas, es decir, la manera en que también relacionamos una condición de signo, él dice, tomemos en cuenta una filosofía que viene de Jane Deleuze, el cronosigno. Tomemos en cuenta el orden. Si vamos a considerar entonces un orden del discurso, una regla, esta regla no sea estrictamente una hegemonía ideológica o política que va a estar de por medio tal vez, sino va a ser también que ese orden implica también los elementos mismos que van a determinar la interpretación, ¿sí? Es decir, van a determinar las secciones del discurso y las categorías icónicas en la temporalidad y el contraste en la imagen según su contexto. Y esos contrastes que están en la imagen visual, lo que nos va a señalar también algo bien interesante es también cómo opera nuestra propia sensibilidad en relación a ver algo más oscuro, menos oscuro. Las relaciones figura-fondo para Bohm son importantísimas porque estas apelan a la primera diferencia. Esto está adelante, esto está atrás. Esto es más oscuro, esto es más claro. Y a partir de ahí, estas categorías que involucran identidad y diferencia implican también cómo aparece ante una interpretación una condición de parecido. Se parece en esto o tiene su identidad porque está aquí, o genera una potente identidad porque está colocado de esta manera. Y aquí vemos entonces una función bien importante de la hermenéutica de la imagen visual. ¿Por qué? Porque también le da elementos a lo que es un primer análisis, posiblemente desde una semiótica, ¿no? Desde una retórica de la imagen, que ya determina y también y va estructurando un marco de interpretación también y un marco de análisis. Entonces, la hermenéutica de la imagen visual va también a englobar, enmarcar, ¿no? Va a envolver un problema interpretativo más amplio que únicamente el semiótico o el retórico.